1:33, escuchábamos unos segundos del tráiler de la película de la que vamos a hablar hoy con su director. Seguro que recuerdan el pasaje al que se dedica esta cinta y que, bueno, más que yo, solo quiero preguntar a Luis Alberto Jiménez, que es quien nos ha propuesto al invitado de hoy. Luis Alberto Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Sonia, muy buenas tardes. Pues efectivamente hemos estado escuchando y viendo unos segundos del tráiler de la película 75 días y con su director, Marc Romero, director y guionista de esta película, vamos a hablar unos minutos para que nos comente algo sobre esta película que se estrenó el pasado viernes en un montón de cines de toda España. Marc Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes Sonia, ¿qué tal? Encantados. Hola, Luis. Encantados de charlar unos minutos acerca de este 75 días, que algunos podrán haber, bueno, pues adivinado, habrán entrevisto alguno de los detalles que hemos encontrado en ese tráiler, pero vamos a explicar bien qué vamos a ver en ese 75 días. Pues principalmente vamos a ver una película policíaca y de investigación que bueno, que espero que al público le resulte interesante desde el punto de vista criminológico, porque muy lejos de ser una película que trate el caso de las niñas en sí, ¿sabes? Me he querido dedicar a hacer una película que solo hable de la investigación y que huya de ese amarillismo y de ese morbo que siempre hubo en torno al caso. Entonces he querido hacer una película muy limpia, poner de manifiesto los errores que se cometieron y sobre todo traer información nueva que el espectador no ha conocido hasta ahora. Y eso es 75 días. Como he dicho al principio, tú también eres el guionista, pero ¿cómo se te ocurrió llevar a la pantalla esta historia? ¿Cómo surge la idea? Pues mi hermano era psicólogo forense y criminólogo, y bueno, de tenerlo en casa al final y andar siempre trabajando en casos de crímenes y demás, me inculcó, me metió en sangre, por decirlo así, este crimen y quizás otros, porque yo no era un director que me interesase para nada narrar la crónica negra de este país y mucho menos el crimen de Alcácer, porque lo conocí, lo viví cuando tenía 14 años, porque nuestros padres, cuando sucedió aquello, nos cortaron todas las libertades y se nos acabó el chollo, como se suele decir. Ya no podíamos ir a discotecas, a pueblos haciendo autostop, y lo viví también desde muy cerca, el miedo y bueno, y eso es lo que te comentaba antes. Y el principal motivo es que mi hermano era psicólogo, trabajaba en crímenes y en un montón de historias, escribió el tratado de psicopatología criminal más importante del mundo, y cuando él falleció yo quise hacer un homenaje con esta película y aquí estamos. Bueno, pues carga emotiva, como vemos por todos lados, también en lo que envuelve a este 75 días. Que ¿cómo ha sido la preparación previa? ¿Cómo ha sido trabajar en el guión? ¿Has conocido a las familias? Sí, he conocido a las familias que han querido participar, porque hay familias que lógicamente estaban en su derecho de no aportar ninguna información y de no participar, porque esto no es obligatorio. Nosotros como cineastas nos dedicamos a narrar hechos o a contar historias, a veces basadas o inspiradas en hechos reales, como pueden ser pues la Alemania nazi, atentados o cualquier cosa, pero siempre desde el punto de vista más respetuoso. Quiero decir que esto no era una película que supusiese un daño a las familias, porque ellos ya habían sufrido. Entonces, pues a las personas que no quisieron colaborar, lógicamente los dejamos tranquilos, y otras muchas, pues sí han querido participar y su testimonio queda recogido en esta película. 75 días es tu debut en la dirección de largometrajes. ¿No crees que es una apuesta muy arriesgada para tu primer largo, pudiendo haber hecho una cosa teóricamente más sencillita? La verdad es que sí, ahora que lo pienso y a todo lo pasado, me tendría que haber dedicado a hacer una película más pequeña, porque yo creo que no calculé bien. Al final no era una película solo que hablaba del crimen de Alcácer, sino que tenía que reconstruir los 90 y de una manera fiel. Pues un pueblo de los 90, coches de los 90, vestuario, ambientación, decorados, las casas. Aquello era una labor increíble, y para hacer una primera película la verdad es que me metí en un buen berenjenal, no solo por tratar el tema, sino porque era un abanico de posibilidades tan amplias que como primera película a lo mejor creo que colapsé, pero de alguna manera el ser humano siempre tira hacia adelante y acaba sacándolo adelante.
Bueno, es que los grandes logros... Perdona, Sonia, ha valido la pena, ¿eh? Claro, seguimos. Los grandes logros se hacen desde el riesgo, entonces ahí se hizo también esto. Hablamos ahora de los protagonistas, ¿cómo los elegisteis? Presentárnoslo. Pues a mí me gustaba el papel de Javier Albalá, por ejemplo, para uno de los protagonistas, que es el padre de una de las niñas y es el que lleva, digamos, la voz cantante, porque desde el primer momento en que su hija desaparece, a él no le cuadran una serie de cosas y las investigaciones. Entonces, al principio es un hombre, digamos, más sumiso y entregado a la causa. La policía, pues, le dice en un primer momento que su hija seguramente se haya ido a la aventura y que vuelva a los 2 días con sus amigas. Pero a él le empieza a sospechar que hay algo detrás porque realmente él conoce a su hija en el seno familiar. Es una buena niña, una estudianta y su hija no tenía ningún motivo para desaparecer. Con lo cual, a este hombre no le queda más remedio que enfundarse en un traje detective y tirarse a la calle a hacer sus propias pesquisas, porque la Guardia Civil en ese momento tardó 7 días en ir a la casa de la última persona que las vio con vida, su amiga íntima con la que estuvieron hablando de la posibilidad de ir a la discoteca aquella noche. Entonces, claro, ahí empieza el misterio, porque dejar a estos padres abandonados a su suerte durante 7 días sin saber qué era de sus hijas, ellos en ningún momento estaban dispuestos a aceptar esto. Yo también quiero hacerte una pregunta que no sé si podrás contestarnos o no hay ningún problema. ¿Tuviste alguna presión a nivel particular o institucional para poder llevar a cabo y rodar la película 75 días? Unas cuantas, la verdad. Bastantes. De hecho, fue un poco complicado conseguir, no la autorización porque no nos tenían que autorizar, pero sí, digamos, el poder utilizar la imagen del cuerpo de la Guardia Civil y que en la película quedase retratado de la manera más fiel posible, porque esto es una película de policíaca. Si no tienes guardias civiles y policía, pues no la puedes hacer porque los tienes que mostrar. Y la Guardia Civil en un principio se negaba a participar de esta película y eso costó pelearlo, porque además es un caso que, como decía el Consejo General del Poder Judicial, había estado mal desde un principio, todo se había hecho mal, las investigaciones, y les dio un tirón de orejas. Y de alguna manera yo creo que ellos querían olvidar este turbio pasado con el caso Alcácer, y pues que saliera una película no iba a hacer bien tampoco, y en parte lo entendía. Pero al final tuvimos que pelear eso, sentarnos con ellos a leer un guión de 140 páginas, algo que no se había hecho nunca. Y fuimos desgranando cada aspecto de la película que a ellos o no les gustaba en un principio o no les dejaba en buen lugar, pero tampoco es una crítica a la Guardia Civil ni a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esta peli es un estudio sociológico de cómo éramos entonces y además, si la ves, te das cuenta que es un reflejo de lo que nos hemos convertido ahora como personas. Y en cuanto a los datos que se aportan en la película, ¿aportáis algún nuevo dato que va a sorprender a los espectadores? Porque todos recordamos algo de ese caso del crimen de Alcácer. Sí que se aportan un montón de datos, porque yo no quería hacer una película basándome en cosas que ya se habían contado en televisión o que eran mentiras. Yo quería ser fiel a una historia y por eso tardamos 10 años en terminar el guión, en hacer esta investigación paralela, conociendo testimonios que no se habían escuchado hasta ahora. Y a tu pregunta de antes, pues sí, hay, digamos, como pasajes en la película que el público no conoce y se va a sorprender, como puede ser la fuga de Antonio Anglés. La fuga de Antonio Anglés no es para nada, como se ha comentado siempre, y en esta película digamos que deconstruimos esa huida para mostrarle al espectador una realidad mucho más normal, porque Antonio Anglés jamás se subió a un barco rumbo a Irlanda y claro, pues hoy en día la información que tenemos es que la justicia española quiere situar a Antonio Anglés en un barco como polizón que se fue a Irlanda y ahí le perdimos la pista. Pero lo cierto es que no hay ninguna prueba biológica, no hay ninguna prueba científica que garantice y asegure que Antonio Anglés era la persona que iba en ese barco. Entonces, si no hay prueba científica, no existe. Y esto es lo que desmonta la película, pero no por el hecho de que Antonio Anglés no pudiera participar en esos crímenes, sino porque hay que contar la realidad de la historia como es. Pues yo quiero
que nos comentes. He visto en los agradecimientos de la película que hay 2 ayuntamientos de aquí, de la Comunidad de Madrid, siempre estamos metidos en todos los pueblos de la comunidad, como son Cercedilla y San Martín de Valdeiglesias. ¿Cómo colaboraron con vosotros en la película? Pues la verdad es que San Martín de Valdeiglesias fue especial trabajar allí, porque yo necesitaba un pueblo que me diese las características para construir Alcácer dentro de ese pueblo. Y San Martín de Valdeiglesias fue el elegido. Yo a los productores le puse una condición a la hora de rodar, y era que no quería rodar en Valencia por susceptibilidades y porque no lo veía necesario. La Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, pues un montón de sitios donde hemos rodado tenían espacios suficientes para que yo encontrara las localizaciones que quería. Y pedí que, por supuesto, que no me iba a mover a la Comunidad Valenciana porque quería mantenerme un poco al margen. Luego, San Martín de Valdeiglesias fue muy fácil rodar allí porque enseguida, pues institucionalmente se volcaron con nosotros, y luego también los vecinos y demás abrazaron esta película desde el principio y se sintieron parte de ella. Yo creo que de alguna manera todos colaboraron, era muy familiar. Venía alguien a lo mejor del pueblo y te traía un café o te habían preparado comida, y era como muy bonito sentirte arropado desde el primer momento, y que la gente te contase de primera mano, la gente de la calle, cómo habían vivido ellos el caso Alcácer, y que había algo oscuro y que adelante, que mucha suerte para narrar esta película. Y luego pues en Cercedilla me acuerdo que rodamos todas las escenas de juicio. Entonces en la película lo podéis ver que los juicios están muy bien retratados, y Cercedilla fue el lugar elegido, que también nos abrazaron de alguna manera y nos acompañaron en este viaje. Pues todo ello se puede ver en ese 75 días que ya se encuentra en cines, estrenada el pasado viernes, y que bueno, ha sido un placer comentar con el propio director, con Marc Romero, acerca de este primer largometraje arriesgado, como decía, pero que bien ha merecido la pena. Marc Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, lo único que quería decir es que el público puede verla hasta este jueves. Por ejemplo, en Madrid tenéis el pequeño cine estudio, ahí en Quevedo, en el Metro Quevedo, y tenéis también la Gran Vía, el Cine Capitol, que es maravilloso. Así que hasta el jueves tenéis una cita con el cine, y os prometo que no os va a dejar indiferente, porque como dice la crítica, te mantiene pegado a la butaca desde que empieza hasta que termina, y esa es la mejor crítica que podemos tener. Pues ya lo saben, no se me duerman hasta el jueves, y bueno, le deseamos que a Marc Romero muchísima suerte también con este proyecto y con el resto en el que se embarque. Marc Romero, gracias. A ti, hasta luego. Un saludo. Luis Alberto, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego, hasta luego.